Bienvenidos todos a esta conversación, hoy con hermanos de la Iglesia Bíblica de Guatemala, conversando sobre por qué si Dios es amor, envía a algunas personas al infierno. ¿Por qué si Dios es amor, tiene que castigar a algunos? Y no, si es amor, todos serían salvos. ¿Cómo podemos dar respuesta a esa pregunta? Bienvenidos, hermano Osvaldo, hermana Karina, hermano Sandy, hermano Héctor, hermana Araceli, hermano Ernesto, hermano Eduardo, hermana Jessica y hermano Abel. Y vamos a conversar en esta oportunidad sobre ese tema muy importante. Esta es una pregunta que muchos nos planteamos. Así que vamos a orar y luego conversamos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque nos das el privilegio grande de estar esta noche congregados aquí en esta conversación con hermanos queridos de la Iglesia Bíblica de Guatemala, cada uno en sus hogares, en sus países. Hermana Karina desde México, gracias Señor porque estamos aquí congregados para platicar. Este es un tema muy importante para el pueblo de Dios porque siempre nos hemos hecho esa pregunta: si Dios es amor, ¿por qué tiene que castigar a algunos? En su amor no debería castigar a nadie, pero ayúdanos a entender tu palabra y esta respuesta a esta gran interrogante de la teología. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, esta es una pregunta que ha sido planteada por años. Yo no quiero sesgar la respuesta, ni mucho menos creo saber la respuesta, porque entre todos vamos a conversarla. Solamente quiero introducir el tema con un pasaje de las Escrituras y luego ustedes conversan y yo voy también participando en esta charla. El pasaje es Juan 3:16 en adelante. Uno de los pasajes, mi favorito de las Escrituras, y creo que el centro del Evangelio, Juan 3:16, pero muchos olvidamos el 17, 18, 19. Leemos y sabemos de memoria Juan 3:16, pero no sabemos ni le prestamos atención al 17, 18, 19. Así que quiero introducir la conversación con este pasaje. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Si nos quedamos en el 16, decimos, ya vio, Dios es amor, envió a Jesús al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, ¿por qué condena a algunos? 17, para introducir. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, ¿m? Sino para que el mundo sea salvo por él. Imagínense qué maravilla de texto. No envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan 3:18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Fíjense, el que cree en Jesucristo no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Cuál es la condenación? ¿La condenación viene de Dios? No, la condenación no viene de Dios. Dios envió a Jesús para que todos tuviéramos la luz, la salvación. Pero esta es la condenación, Juan 3:19. ¿Cuál es la condenación? Que la luz, que Jesús vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. No digo más. ¿Por qué si Dios es amor, envía a algunos al castigo eterno? ¿Quién quiere empezar con esta conversación maravillosa de este momento? Por favor, hermano Osvaldo, hermana Karina, en ese orden que levantaron su mano virtual. Adelante. Ahí está. Gracias a todos por la oportunidad de poder estar acá y compartir. Pastor Andy lo decía muy bien, ¿verdad? Que en Juan 3, 16, 17, 18 se marca ahí cuál es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y se oye como, bueno, un poco lógico, extraño, pero tiene sentido cuando nosotros comprendemos quién es Dios y cuáles son sus atributos. Y en Juan 1, primera de Juan 1:5 dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Para nosotros entender a Dios puede ser un poco complejo, porque Dios en sí no es como nosotros. Podemos cometer el error de pensar que Dios es como un hombre, que un hombre
tiene distintas opiniones, que puede cambiar su opinión, que un hombre puede ser injusto, que un hombre es mentiroso, que un hombre tiene esa desviación por el mal, pero Dios no, Dios es perfecto, Dios es santo. Hay un predicador que yo lo escucho mucho que se llama Paul Washer, que él ejemplifica eso de esta manera. Él dice cuál es la verdad más aterradora en todas las escrituras. Él dice la verdad más aterradora es que Dios es bueno. Y todos dicen, pero ¿por qué? ¿Por qué esto es así? Bueno, esto es aterrador porque Dios es bueno, pero nosotros no. Dios es santo, pero nosotros no. Dios es justo, pero nosotros somos injustos. Nosotros somos pecadores. Entonces, ¿qué es lo que un Dios santo, bueno, justo, todopoderoso, recto, debería de hacer con criaturas desobedientes, mentirosas, asesinas, pecadoras como nosotros? Y que no solo eso, que rechazamos la luz y preferimos las tinieblas, porque al final esa es la conclusión. ¿Cuál es la condenación? Que prefirieron las tinieblas que la luz, prefirieron la desobediencia que la obediencia, prefirieron la oscuridad que a Dios mismo. Y eso es realmente lo que condena al hombre de pasar una eternidad con Dios o pasar una eternidad separado de Dios. Es el hombre el que escoge realmente dónde quiere pasar su eternidad. No debería ser así. ¿Por qué? Porque Dios es justo y su justicia hubiera caído toda sobre nosotros, tal y como lo dice la Escritura, pero ahí es donde entra, ¿verdad? Que de tal manera nos amó Dios, de tal manera amó Dios a todos, a todo el mundo, a todo el género humano, que Él dio, o sea, Él dio nosotros deberíamos haber pagado por la eternidad con nuestra vida y ni aún así se pagan nuestros pecados. Pero Él dio su brazo a torcer, por así decirlo, y Él dijo, no, ustedes no pueden pagarlo, yo lo voy a pagar, yo lo voy a hacer. Y Él hizo un camino para que nosotros podamos alcanzar su misericordia, su perdón, que nosotros no lo merecíamos. Entonces Dios escoge darnos lo que no nos merecemos, que es su presencia, es el cielo, es la eternidad con Él, en lugar de darnos el castigo que sí nos merecimos. Y ahí es donde Él nos muestra su enorme misericordia, su gran amor, pero realmente es el hombre el que escoge. Vemos de que el infierno está creado en sí para Satanás y sus ángeles malvados. O sea, en Mateo 25:41, Jesús dice, ¿verdad? Entonces dirán también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. O sea, realmente el fuego eterno estaba preparado para Satanás y sus ángeles, pero como la paga del pecado es la muerte, ¿verdad? Como lo dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, o sea, el regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Como los hombres pecaron, entonces tienen parte también de ese castigo eterno. Pero es realmente así, todo se define tal como se dijo en la intro. El hombre prefiere la oscuridad que la luz, prefiere la oscuridad que a Dios. Es el hombre al final el que escoge. ¿Por qué? Porque Dios ya lo hizo todo. Él ya hizo el camino, Él ya hizo la puerta, Él nos llama, nos habla, deja su evangelio, manda mensajeros, manda profetas para hablarnos. Él hace todo el camino para que únicamente por fe seamos salvos y tengamos acceso a Él. Entonces es el hombre el que escoge al final de cuentas estar separado de Dios. Yo sé que hay más puntos, pero entre todos vamos a ir hablando, ¿verdad? Amén, hermano Osvaldo, y qué interesante, hermano, si voy a dejarles una papa caliente sobre la mesa para después, tomando las palabras de hermano Osvaldo, después de que todos participemos con el tema que nos tiene sobre la mesa, pero la papa caliente es libre albedrío o predestinación. Es otro conflicto teológico que no se ponen de acuerdo los teólogos, ¿verdad? Pero bueno, sigamos, hermana Karina de Jordán, adelante, y luego hermano Sandy, en ese orden. Buenas noches a todos, gracias Pastor. Y pues trayendo nuevamente a nuestra mente la pregunta que nos hizo, ¿por qué si Dios es amor,
envía a personas al infierno. Entonces tenemos que aclarar algunos términos incorrectos y corregir algunas suposiciones equivocadas que nos hemos formado o que nos han enseñado. Nuestras definiciones deben ser bíblicas y nuestras suposiciones deben ser correctas en el Señor. Definiendo el término Dios amoroso, en nuestra cultura se define como un Dios amoroso a un ser completamente no conflictivo que tolera cualquier cosa que queramos hacer. Sin embargo, esa no es una definición bíblica. Si buscamos en Primera de Juan 4:16, dice que Dios es amor. Voy a leerles el pasaje. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Entonces, esto significa que Él no posee amor como nosotros lo pensamos o como nosotros lo creemos. Él es la definición misma del amor y por lo tanto no puede hacer nada que no sea amoroso, ¿verdad? En la ley de no contradicción establece que algo no puede ser verdadero y falso al mismo tiempo. Por lo tanto, si Dios es amor, no puede ser Él al mismo tiempo falto de amor. Así que la primera mentira, la primera falacia que nosotros podemos encontrar en esta pregunta, ¿por qué? Si Dios es amor, envía a personas al infierno, es la idea de que permitir que la gente vaya al infierno es un acto no amoroso por parte de Dios. Si nosotros, los humanos, decidimos que Dios de alguna manera se equivoca al permitir que los pecadores no arrepentidos paguen su merecido castigo, entonces hemos declarado que somos más amorosos que Dios. O sea, nos creemos que podemos infringir más amor que Dios, ¿verdad? Nos hemos convertido en el juez y el jurado de Dios y al hacerlo hemos cerrado la puerta de una comprensión más profunda de lo que Dios es, ¿verdad? Por lo tanto, el primer paso para poder responder esa pregunta es estar de acuerdo con las escrituras en que Dios es amor. Y todo lo que hace es una expresión de ese amor perfecto. Entonces, la segunda mentira que encontramos en esa misma pregunta, ¿verdad? Porque si Dios es amor, envía personas al infierno, se refiere a la palabra enviar, ¿verdad? Que denota una acción solo de parte de Dios, ¿verdad? Solo de parte del quien envía, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si un hombre envía una carta o envía una petición o un regalo, toda la acción fue realizada por esa persona, por ese hombre, ¿verdad? No relacionamos esta acción con la carta o con la petición o con el regalo que se está enviando, sino con la persona. Sin embargo, esta interpretación de la palabra enviar no puede aplicarse a la persona que estamos tratando, porque Dios le ha dado a los seres humanos la libertad de participar en sus elecciones de vida y sus destinos eternos, ¿verdad? Entonces, si buscamos en Juan 3:16 al 18, lo que ya pues el pastor nos indicaba. Aquí tenemos Juan 3:16, porque de tal manera Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces ahí vemos pues el amor en acción de parte de Dios para nosotros. La forma en que está redactada entonces esta pregunta implica que si alguien va al infierno es el resultado de la acción unilateral de Dios, si nosotros tomamos esa pregunta como literal. Pero esta idea pues está errónea, ¿verdad? Entonces, esta idea ignora por completo la responsabilidad de la persona, pero Dios nos ha confiado a cada uno de nosotros pues esa elección de hacer, de participar o no con Él, ¿verdad? Entonces, regresando nuevamente a la pregunta, ¿por qué si Dios es amor envía a las personas al infierno? Toda la pregunta en sí, pastor, es errónea para mí, ¿verdad? Una mejor redacción sería, si Dios es amor, entonces, ¿por qué algunas personas van al infierno? Y aquí pues podemos buscar en Romanos 1, 18 al 20, lo que aclara esta pregunta, ¿verdad? Entonces sienta las bases para dar esta respuesta. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto,
pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, aquí pues también podemos ver varios puntos, ¿verdad? Uno de ellos es que se ha detenido la verdad de Dios por querer poner pensamientos humanos, ¿verdad? Uno, y lo segundo es que Dios ya nos dio a conocer lo que está en sus intenciones, lo que Él quiere que nosotros seamos o hagamos, ¿verdad? Y si nosotros hacemos a un lado lo que Dios ya manifestó, lo que Dios ya nos mostró, y no queremos seguirles, pues es porque queremos amar más las tinieblas que la luz. Entonces, concluyendo a lo que nos dijo hermano Osvaldo, a lo que usted, pastor, nos estaba explicando, pues para mí la pregunta pues está incorrecta, ¿verdad? Porque Dios pues Excelente. realmente no envía a nadie al infierno, ¿verdad? Excelente, hermana Karina, y yo me quedo con esa conclusión de hermana Karina, ¿no? ¿Por qué si Dios es amor envía a algunas personas al infierno? La pregunta incorrecta, desde todo punto de vista, porque ya la aclaró Juan 3, 16, 17, 18, 19, que Dios no es el que envía, sino que las personas, por no creer, ese es el pecado, por no creer, se van al infierno, pero el infierno no fue hecho para los seres humanos. Hermano Sandy estaba en la lista de espera y continuamos. Adelante, hermano Sandy. Muy buenas noches, mis hermanos, para todos. Muy buenas noches, queridos amigos que nos escuchan. Quería primeramente empezar con un pasaje y quisiera que lo retuvieran en su mente y lo memorizaran porque necesito después recaer en ese tema que al final siempre, cada vez que vaya explicando, al final caigo ahí. Es Segunda de Pedro, capítulo 3 versículo 9. Segunda de Pedro, capítulo 3 versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros. Escuchen bien, es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Repita, escuchen eso, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora quiero trasladarlo, mis hermanos. Quiero que memoricen ese pasaje, por favor. Quiero ahorita tomar el libro de Apocalipsis. Quiero meterme un poco en problemas. El libro de Apocalipsis, capítulo 16, versículos del 1 al 5. La copa de la ira. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser viviente, todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú. ¿Quién es justo? Dios. Quiero retenerme también ahí. Justo eres tú, oh Señor, el que eres y el que era, el santo, porque has juzgado estas cosas. Quiero retenerme ahí con la palabra justo, porque necesito también que la memorice un momentico, y vamos rapidito a Éxodo capítulo 9, versículo 8. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: tomad puñados de ceniza de un horno, y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón, y vendrá a hacer polvo sobre toda la tierra de Egipto, y producirá sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. A ver, mis hermanos, ustedes dirán: wow, hermano Sandy, ¿por qué hablas de esto? Estamos hablando ¿sabes? De Dios amor, porque envía a las personas al infierno. Vamos para allá. Aquí, claramente, Juan tiene una visión con respecto a lo que va a pasar en el futuro, pero fíjense en la misericordia de Dios y la paciencia. Cuando me refiero a segunda de Pedro, fíjense en la misericordia, mis hermanos, que Dios nos viene advirtiendo desde el eso que ya pasó. Por eso es que creo fervientemente que esto va a pasar de nuevo, como mismo le pasó al faraón. Dios, a través de Moisés, le advirtió, y Moisés y el faraón
cerró su corazón y simplemente pasó. ¿Se dan cuenta? Van entendiendo las cosas ya. Entonces, Dios siempre te va a advertir. Dios en amor, porque es un Dios justo. ¿Entiendes? Siempre te va a advertir con respecto a lo que va a pasar. Y si no haces caso, cierras tu corazón y te vuelves un incrédulo, que el concepto de incrédulo, quiero compartirlo con ustedes, es uno de los pecados más grandes. La incredulidad dice repugnancia. Escuchen eso después que si quieren buscarlo en internet, en Google, donde ustedes deseen. La palabra incrédulo dice repugnancia o dificultad en creer algo, desconfianza, sospecha o duda. Eso es uno de los mayores pecados, la incredulidad. Y fue lo que pasó con el faraón, que no quiso creer en el Señor a través de Moisés. ¿Entiendes? Estas cosas pasan actualmente. El hombre cierra su corazón, uno le dice, Dios es amor, Dios, pero también es un Dios consumidor. ¿Entiendes? Es un Dios justo, es un Dios de fuego. ¿Entiendes? Y las personas no creen, cierran sus oídos, rechazan, y por eso es que vienen después los problemas. Es, por ejemplo, un ejemplo hipotético. Una persona mayor, un adulto, mata a una niña de 3 años en X país. Una niña de 3 años, la llevan a un juicio y el juez dice, ¿sabes qué? No pasó nada. Esa niña fue un error suyo. Usted es libre, usted no tiene ningún tipo de, de castigo. Usted no merece castigo, usted le ve en sus ojos que existe piedad y merece una segunda oportunidad. No merece castigo. Y ese hombre sale al suelto. Literalmente, ¿cómo estaría la familia detrás? ¿Y qué diría esa familia con respecto a ese juez que dijo de que ese hombre es libre? ¿Cómo estaría? ¿Sería justo ese juez? No sería justo, ¿verdad? Entonces, si nosotros, siendo malos, en entre nuestra conciencia, hacemos cosas que realmente son justas bajo la ley, entonces, ustedes se imaginen el Dios, usted se imagina a Dios, que es nuestro creador. Quería rápido decirle breve, porque no tengo mucho tiempo, claro, 3 definiciones rápidas. Justicia es darle a cada quien lo que merece. Eso es la verdadera justicia. Misericordia es no recibir lo que se merece. Vuelvo y repito, misericordia es no recibir lo que se merece. Y gracia es recibir lo que no se merece. ¿Están entendiendo eso, mis hermanos? En otras palabras, Jesucristo es nuestra justicia. Él es nuestro mediador que nos va a defender. Porque nosotros realmente merecíamos castigo. Y en su infinita misericordia, Él recibió todos los pecados por nosotros. Nosotros deberíamos realmente pagar por todo. Y Él en su infinita misericordia recibió todo. Y con respecto a la gracia, ¿qué significa la gracia? Dios nos da, por su infinita gracia, nos da salvación, nos da perdón, nos da otra oportunidad de arrepentimiento. Eso significa gracia, ¿entiendes? Y no tampoco la merecemos. Es una gracia inmerecida. Eso es de Dios. Entonces, quería rápido, también porque no tengo tampoco mucho tiempo, platicarle rápido lo que es los atributos de Dios. El primero es justo, que es uno de los que más me gusta. Siempre hace lo correcto. Omnisciente, lo sabe todo. Inmutable, nunca cambia. Infinito, no tiene límites. Santo, no tiene pecado. Sufrido, lento para la ira. Sabio, actúa con justicia. Ojo con eso, actúa con justicia. Sincero, todo lo que dice es verdad. Amor, muestra su amor no basado en logros o en méritos. Omnipotente, tiene todo el poder. Fiel, siempre cumple con sus promesas. Yo quería agregarle humanamente otro atributo más al Señor. Incomparable, mis hermanos. ¿Ustedes creen, por favor, ustedes creen que un Dios de amor desea realmente a su creación enviarla al infierno? No, mis hermanos, no, no. Si Dios mandó a su Hijo unigénito, como dice el pasaje de Juan 3:16, para que todo aquel en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el hombre en su infinita incredulidad, ¿entiendes? No quiere creer simplemente, y no es culpa del Señor. Dios no quiere mandar a nadie para el infierno. Eso fue preparado para Satanás y sus ángeles, que fue la tercera parte del cielo que cayó. Más nada que eso, no era para el hombre. De hecho, Dios creó un paraíso terrenal aquí para el hombre. Y el hombre
Ya ustedes saben la historia. Entonces, en otras palabras, mis hermanos, Dios no tiene culpa de nada. Dios no tiene culpa de nada. Dios es absolutamente amor, pero también es un Dios justo, como le expliqué, con lo que pasa con los jueces aquí en la tierra. ¿Oye? Dios me lo bendiga, mis hermanos. Gracias, hermano Sandy. Gracias por esta exposición. Gracias, hermano Sandy. Excelente. Dios es justo y la analogía de hermano Sandy con un juez aquí en la tierra, excelente. Así es. Debemos hacer justicia y Dios la hace. Es el Padre de toda justicia. ¿No, hermano Ernesto? Y luego hermanos Guerra y luego hermano Guerra. Adelante, hermano Ernesto. Gracias, hermanos. Dios los bendiga. Gusto saludarlos. Concluyendo lo que es el libro de Juan, en el capítulo 3, no sé si pueden ver ustedes lo que dice en el versículo 35, donde dice que en su misericordia, dice, es que es tremendo lo que dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Pero en el 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, es el complemento que se da de lo que son Juan 3, 16, 17 y 18, y podemos ver que todo el sacrificio en la cruz del Calvario fue agradable al Padre, y por medio de eso el Padre mismo le entregó todo al Hijo. Y todo aquel que no crea en el Hijo, este no verá la vida eterna, sino que verá lo que es la ira de Dios. Y entonces ahí vamos con los versículos que leyó hermano Sandri en lo que es Éxodo, en Apocalipsis, donde se derraman las copas de la ira de Dios sobre aquellos que no han creído en Jesucristo como Señor y Salvador. Es importante ver que en los atributos que también dijo hermano Sandy, que Dios es amor, justicia, es paz. También tenemos que ver que Él mismo no se va a contradecir su misma naturaleza, como decía Karinita. Dios mismo no puede contradecir su misma naturaleza. Y en eso es la falacia de que puede ser parte verdad y parte falso. Eso es inaudito ante los ojos de Dios. Entonces, la responsabilidad realmente es de cada hombre y cada mujer sobre esta tierra, porque al llegarle el mensaje de salvación, él va a decidir si reconoce a Jesús como Señor y Salvador o no. Esa es parte del libre albedrío que se da, y no es que durante ya se esté predestinado a la gente quién se salva y quién se pierde. Eso sería contradecir los atributos de Dios mismo, porque ahí es donde se tiene que manejar el concepto divino, pero de Dios, pero conforme a la palabra. Muchos creen y creen en un Dios, pero no creen en la Biblia, en la manifestación que se da, en la revelación de Dios en la misma palabra. Entonces, ¿a qué Dios están creyéndole? ¿O a qué Dios están acusando? Porque realmente, si Dios es justo, misericordioso, amoroso, omnipotente, omnipresente, entonces la misma naturaleza de Dios no puede ser violada, porque Dios mismo puso los parámetros sobre el cual él mismo no se puede negar a él mismo, y no habiendo a nadie más alto, dijo, por él mismo juró. Y esa es una tremenda bendición que nosotros tenemos, que en su naturaleza Dios no va a castigar a ninguno que no se lo merezca. Todos tienen la posibilidad de salvación. Ahora vamos al juicio. Entonces, si va a haber un juicio eterno, como lo que es el juicio del trono blanco, donde todas las personas por todas las eras van a ser juzgados. Entonces va a haber siempre, si es un trono, va a haber un juicio, tiene que haber un abogado y un acusador. Pero lo tremendo de todo es que los hechos de cada una de las personas los van a acusar delante de Dios mismo. Y lo acusa no habiendo creyendo como Jesús, como el Señor y Salvador.
Entonces lo tremendo es que Dios amó de tal manera al mundo que dio a lo más preciado que él tenía, que es a Jesús. Y esa sangre fue derramada para el perdón de pecados. Pero esa sangre se activa, por decirlo así, solo en aquellos que han creído a Jesús como Señor y Salvador y han pedido perdón y que sus libros están inscritos en el libro de la vida eterna. Pero aquellos que han rechazado esa sangre, no se ha activado en sus vidas, no pueden decir que hay un Dios injusto. Si realmente uno tiene que pagar por todos los actos que ha hecho. Pero volvemos a lo que decía hermano Ortega. ¿Qué sucede en esto? Bendito sea Dios que no nos paga conforme a nuestros pecados y iniquidades, rebeliones, lujurias, desobediencias, pero porque ya hemos reconocido a Jesús. Y termino con esto, lo que decía el hermano Sandy. En el trono de la gracia, ese regalo inmerecido, y el regalo inmerecido en nuestras vidas es que Jesús murió por nosotros y ya no tenemos condenación toda vez hemos recibido como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como nuestro Rey. Y esa es la ventaja que tenemos aquellos que hemos creído en Él. Entonces, concluyo con esto, planteando la pregunta, si Dios es amoroso, ¿por qué envía personas al infierno? Y no es que Él las envíe, sino que las personas tienen el camino y dice, estrecha es la brecha y grande es el camino a la perdición, pero cada quien escoge para dónde quiere ir. Dios los bendiga. Gracias, hermano Ernesto. Qué linda la exposición también, hermano Ernesto. Y yo creo que todos estamos concluyendo en la misma conclusión, valga la redundancia, ¿no? En que no es Dios el que envía a la gente al infierno, sino la propia gente, ¿verdad? Hermanos Guerra, hermano Eduardo, hermana Jessica, adelante, por favor, les escuchamos. Buenas noches a todos, hermanos amados. Pues la verdad que es un tema bastante eh, controversial, porque a veces decimos que Dios no manda a las personas al infierno porque Él es amor. Y por eso es que muchas personas andan pecando, diciendo, oh, Dios, peco, me arrepiento y vuelvo otra vez, y peco otra vez y me arrepiento y vuelvo otra vez a lo mismo. Y porque Dios es amor. La misma palabra dice que también Dios es fuego consumidor. Y compara ahí en Hebreos 12, 5 en adelante, que dice la palabra de Dios, que el padre que ama a sus hijos los corrige. Porque qué padre que ama a sus hijos no los corrige, no los disciplina. Entonces, ese es el amor que incluye la disciplina. Dice que si nosotros somos hijos, recibimos disciplina. Pero aquel que no es hijo y no recibe disciplina dice que es bastardo, parafraseando la palabra. Pero las causas por las cuales las personas van al infierno, o todos podemos ir al infierno, si no reconocemos que Dios tiene un plan perfecto de salvación para nuestra vida, es claro, por nuestra propia decisión, por nuestro libre albedrío, porque desde el principio que entró el pecado al mundo, hubo una desobediencia, y que Dios dijo que no comiéramos de un árbol, del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces ahí viene toda la causa, porque ya conocemos el bien y el mal. Y la palabra nos dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ahí empezamos nosotros ya a hacer algo malo. Y para fortalecer un poco lo que estamos hablando, yo quería leerles en Isaías capítulo 1, desde el versículo 2. Dios hablando a través del profeta Isaías, en una revelación, dice, oí cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Ya hubo una revelación, se rebelaron, va una revelación contra Dios.
y nos compara con el buey, dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Ella le hablaba al pueblo de Israel en este tiempo. Y dice, oh gente pecadora, ella se refiere a toda una nación, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová y provocaron a ira al santo de Israel, se volvieron atrás. Entonces, la revelación contra Dios que se revela por el pecado, por la no ignorancia, porque se conoce que si sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, ya es pecado. Entonces dice, ¿por qué querréis ser castigados aún? Pregunta Dios. ¿Todavía os revelaréis? Toda cabeza está enferma, todo corazón doliente. Y quiero ir al 18, versículo 18 del capítulo 1 de Isaías, directamente que dice, con todo esto que el hombre ha hecho por todos los pecados, la desobediencia y la rebeldía contra Dios, Dios da una oportunidad para que no vayan al infierno, para que se arrepientan, porque Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y en el versículo 18 leemos, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios está tratando con el hombre, está haciendo como un trato, ¿va? Venid luego, no esperéis más, porque puede ser que venga la condenación, puede ser que muráis en vuestros delitos y pecados, y lo que os espera es el infierno, las tinieblas, la separación de Dios con el hombre. Y dice en el 19, en el 20, dice, si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos de espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Entonces Dios dice que todo el que se rebelde contra Dios, que le dé la espalda a Dios, que no le crea a Dios, que no entienda que el pecado es el que nos aparta delante de Dios, va a venir espada sobre él. ¿Y qué representa la espada? La muerte, la condenación eterna. Entonces, esta es la parte en la que realmente muchas veces no entendemos porque queremos vivir la vida loca, como dicen, entre comillas, ¿verdad? La vida loca, porque el mundo nos ofrece muchas cosas, los deseos de la carne, las pasiones, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Pero el Señor dice que todo el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Pero algo tenemos que hacer énfasis en todo esto, porque hay alguien que está interesado en que el hombre se pierda y que llevárselo al infierno con él, que se llama Satanás, el Dios de este siglo. Entonces el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca el evangelio de Dios, que es a la imagen de Cristo. Y ahí viene todo esto, porque hay un Dios con D pequeña, el Dios de este siglo, Satanás mismo, que está tratando de que el hombre no vea, no conozca, no entienda e ignore la verdad de Dios para llevárselos al infierno. Y cuando dice no satisfagáis los deseos de la carne, pues los deseos de la carne es contra el Espíritu. Habla el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Y esto dice que se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Y es donde el Señor está luchando contra nosotros mismos, contra la carne, para que no hagamos lo que quisiéramos, que no hagamos los deseos de la carne, que son fornicación, adulterio, borracheras, orgías, lascivias, concupiscencias, todo lo que se refiere a las obras de la carne, lo cual nos apartan de Dios. Y esto, si nosotros morimos en nuestros delitos y pecados, lo que nos espera es la condenación. Y como decía bien dicho el hermano Ernesto, ¿va? Que hay un jurado
Y Dios va a estar ahí como juez. Pero también en un jurado está el abogado defensor y el abogado acusador. Pero lo que nos va a acusar son nuestras obras. Todo lo malo que hicimos, el pecado que cometimos, la desobediencia que hicimos delante de Dios, la rebeldía, la desobediencia y la incredulidad, que es lo que nos va a condenar y vamos a tener que ser condenados y separados de Dios para siempre. Entonces quería leerles también en Gálatas 6, perdón, voy a buscar aquí Gálatas 6. No tengo Gálatas 6. Ahorita les leo Gálatas 6, del 7 al 8. No os engañéis, dice, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, si nosotros sembramos para la carne, de la carne vamos a segar corrupción. Pero si segamos del Espíritu, vamos a segar o a cosechar vida eterna. Entonces, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, y volvemos ahí, le es pecado. ¿Cuántas personas no sabemos que hemos hecho malo? Porque todo lo que hacemos malo, lo hacemos en oculto. Nos escondemos, nos buscamos un lugar donde escondernos o hacerles escondidas para que nadie se dé cuenta. Y entonces ahí viene el pecado que se viene a manifestar en nuestra carne. Es la carne la que nos va a llevar al pecado, la carne que nos va a llevar a la condenación, la carne que nos lleva a separación con Dios. Para finalizar, quería también leerles en Santiago 4:17, no sé si ya lo leí, ahorita les digo. Hacia el que sabe hacer lo bueno, no lo hace, le es pecado. Ahí finalizo yo con esta intervención, porque sabemos que los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos, nos llevan a ser enemigos con Dios. O almas adúlteras, dice la palabra, que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y empezamos ahí, que el amor de Dios llega hasta tenernos paciencia para que lleguemos un día y reconozcamos el pecado delante de Dios y que vengamos al arrepentimiento, porque Él nos llama, venid luego y estemos a cuentas. Venid luego, doblar rodillas, confesar nuestros pecados, y Él nos da la oportunidad porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Amén, pastores. Amén, hermano Eduardo, gracias. Gracias por la intervención. Que Dios Dejo les el tiempo bendiga a ustedes, hermanos. Adelante, a Jessica. adelante, hermano. Buenas noches, Pastor Andri, buenas noches, hermanos. Yo solamente, bueno, les quería leer, ¿verdad? Esta cita bíblica de Mateo 10:28. Dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Bueno, este es un pequeño estudio, ¿verdad? Sobre esta cita. Dice, veamos que la palabra infierno se traduce del griego gehenna. Véase Jeremías 3:31. Es un lugar de tormento eterno reservado para los impíos. Marcos 9:43-48. La Biblia enseña que la existencia humana no termina con la muerte, sino que continúa para siempre, ya sea en la presencia de Dios o en un lugar de castigo. Con respecto a la condición de los perdidos, se debe observar lo siguiente. Jesús enseña que hay un lugar de castigo eterno para los que están condenados delante de Dios. Lucas 10:15, 12:5. Es la realidad espantosa del castigo perpetuo del lugar donde el fuego nunca se apaga. Marcos 9:43. Del fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo 25:41. Del lloro y el crujir de dientes, Mateo 13:42-50. Del estar atado en la oscuridad, Mateo 22:13. Y del tormento de la angustia y de la separación del cielo,
Lucas 16:23. La enseñanza de las epístolas es esencialmente la misma. Los apóstoles hablan de un juicio venidero de Dios para castigar a los que desobedecen el evangelio. Segunda de Tesalonicenses 1:5-9. De una separación de la presencia y la gloria del Señor. Segunda de Tesalonicenses 1:9, y de la destrucción de los enemigos de Dios. La Biblia enseña que el juicio sobre los malhechores es inevitable. La idea central es la condenación, el sufrimiento y la separación de Dios sin límite de tiempo. A los creyentes esa doctrina les puede parecer desagradable o difícil de entender, pero tienen que someterse a la autoridad de la palabra de Dios y confiar en la decisión y la justicia de Dios. Siempre debe recordarse que Dios envió a su Hijo a morir a fin de que nadie perezca. Juan 3:16. Dios no quiere enviar a nadie al infierno. Segunda de Pedro 3:9. Allá van los que rechazan la salvación que Él ha provisto. Romanos 1:16 y 2:10. La realidad del infierno debe hacer que todo el pueblo de Dios odie el pecado con fervor, busque sin cesar la salvación de los perdidos y le advierta a todo el mundo del futuro juicio justo de Dios. Apocalipsis 20:14. Gracias. Amén. Gracias, hermana Jessica. Gracias, hermano Eduardo. Gracias, hermanos. Todavía nos faltan dos participantes. Bueno, tres, hermano Araceli, hermano Héctor, hermano Abel Guerra. Así que, hermano Abel Guerra, adelante. Y después, por último, vamos allá a cerrar con hermano Héctor, hermana Araceli. Adelante, hermano Abel. Muchísimas gracias, hermanas y hermanos. Ya los que me antecedieron dijeron acertadamente las palabras de Jesucristo, ¿verdad? En varios evangelios, pero en Mateo 25:41 Jesucristo dijo, apártense de mí al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. O sea, definitivamente el plan de Dios no era preparar el infierno y el lago de fuego para los seres humanos, eran para el diablo y sus ángeles. ¿Por qué para ellos? Porque desde Edén, desde allí el diablo se rebeló contra Dios. Dice la palabra del Señor que en Ezequiel 28:13-15 dice que en Edén, en el huerto de Dios estuviste, hablando del diablo. De toda piedra preciosa era tu vestidura, tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Y Ezequiel 28:18, yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió. ¿Verdad? En otras palabras, por esa razón, por la rebelión del diablo, que el Señor lo reprenda, Dios tuvo que crear el infierno y el lago de fuego. Pero lo que pasa que el diablo, para no querer irse solo, él también engañó a Eva, ¿verdad? Lo leemos en Génesis. Hizo que Eva comiera del fruto prohibido, como dice Génesis, luego ella compartió con Adán, y por lo tanto, y ya Dios les había advertido a ellos que no tenían que comer de ese fruto. Y había dicho Dios en su palabra en Génesis, ahí lo podemos leer, que el día que de este fruto comieres, perecerás, ¿verdad? O sea, morirás. Y por lo tanto, ya era una sentencia que Dios había establecido, y la Biblia también dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces Dios se puso en una situación tan difícil, queriendo salvar al ser humano. Y a raíz de eso, inmediatamente Dios, como es todopoderoso, omnisciente, hizo un plan de salvación en el mismo momento. Por eso en el mismo Génesis capítulo 3, versículos 14 y 15, dice la Biblia que Dios le dijo que la simiente de la mujer heriría en la cabeza a la serpiente, y que la serpiente heriría a la simiente de la mujer en el calcañar. O sea, la simiente de la mujer es Jesucristo. O sea, Dios hizo el plan de salvación desde el mismo momento en que el ser humano pecó.
O sea, ahí podemos ver qué misericordia tan infinita la de Dios, no se puede comparar. Había una sentencia anterior, el ser humano desobedeció y por lo tanto la sentencia de muerte tenía que caer, o sea, separación de Dios, ¿verdad? Pero Dios hizo ese plan de salvación en el mismo momento. Pero lógicamente eso no se efectuó el día siguiente, que Jesucristo ya murió por los pecados de los humanos, sino tardaron miles de años, ¿verdad? Dios tuvo que escoger quién podría ser digno de ser de la simiente de quién podía nacer Jesucristo, hasta que encontró a Abraham, dice la Biblia, el amigo de Dios. Y Dios dijo, esta persona de la simiente de Abraham nacerá el Salvador de esta humanidad. Y así fue como envió Dios a Jesucristo, descendiente de Abraham, ¿verdad? Y vino a este mundo a pagar el precio de todos, el pecado de todos nosotros. Ya para ese tiempo, todos los que habían muerto desde Adán hasta Abraham, pues estaban o están, digamos, todavía esperando el día del juicio. Eh, y así, o sea, Dios es tan misericordioso que pasan miles de años. Ya van 6.000 años aproximadamente, falta poco para los 6.000 años según el calendario hebreo, para que lleguemos a los 6.000 años desde que Adán fue creado. Pero Dios, ¿por qué se tarda tanto? Así dice mucha gente, y eso lo dice segunda Pedro, capítulo 3, versículo 8, dice, mas, oh amados, no ignoréis, el versículo 9, el Señor no retarda su promesa. Segunda Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la respuesta a la pregunta que estamos estudiando. ¿Dios envía personas al infierno? No, al contrario, está esperando, tratando de que todos procedan al arrepentimiento, dice acá el apóstol Pedro. Y por eso es que pasa el tiempo y nosotros decimos, pero si en el tiempo de mi abuelito ya decían que la venida de Jesucristo estaba ya cerca, ¿verdad? Pero la razón es esa, Dios sigue todavía tratando de que más y más personas vengan al conocimiento de Jesucristo. Dios está esperando que las personas reciban el regalo, es que esa es otra cosa. Es un regalo, el regalo de la salvación. Jesucristo pagó ya el precio, pero es necesario que los humanos, las personas reciban ese regalo. A la fuerza, Dios no da regalos, ¿verdad? Que ni nosotros mismos como humanos llevamos un regalo a alguien, aún a nuestros hijos, y dice, no, ¿para qué quiero eso? Ya dice uno, a la próxima ya mejor no le traigo nada, ¿verdad? Entonces, de esa misma forma, decide Dios. Dios nos trae el regalo y nosotros decidimos si lo aceptamos o no aceptamos ese regalo. Entonces, también en segunda Pedro capítulo 2, versículo 9 también dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Porque, como repito, Él quiere salvar a todos, pero también la Biblia dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Eso nunca va a pasar, ¿verdad? De que ya Dios dijo, si ustedes, a Adán y a Eva les dijo, si ustedes desobedecen, perecerán. Y ellos escogieron el desobedecer. Por lo tanto, la sentencia está dada, pero Dios en su infinita misericordia está dando tiempo. Y dando tanto tiempo, así como le dio al reino de Asiria, había tanta maldad y Dios dijo, va a ser destruido este reino, todos los habitantes de este país. Pero antes de destruirlo envió a Jonás a predicar. Jonás, que sabía que la misericordia de Dios es infinita, no quería ir, pero al fin fue. Y como fue y predicó y se arrepintieron, Dios los perdonó. Ahí nos muestra cómo de verdad Dios no quiere mandar a nadie al infierno, ni a los asirios, que eran tan malos, dice la Biblia en el Antiguo Testamento, que el mismo Jonás, el profeta Jonás, él como humano los hubiera mandado al infierno rápido, pero Dios en su misericordia los perdonó, porque los perdonó, se arrepintieron. Entonces ahí vemos cómo Dios tiene infinita misericordia.
y tiene tanta misericordia que aún cuando finalice la tribulación, al lago de fuego y azufre, al primero que van a lanzar es a la bestia y al falso profeta. O sea, al anticristo y al falso profeta. Y 1000 años después, según dice Apocalipsis 20, será lanzado Satanás, que el Señor lo reprenda. Y luego la muerte y el Hades, que son ángeles caídos. Y hasta después vendrá el juicio final. Y los que no estén inscritos en el libro de la vida, dice entre Apocalipsis 20 y 21, pues también definitivamente pues ya no habrá otra alternativa de que heredarán también el lago de fuego, pero vean cuánto tiempo, 7000 años aproximadamente después de que Adán y Eva pecaron. O sea, la misericordia de Dios es infinita. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Gracias, hermano Abel Guerra. Gracias, hermano, por esta intervención. Y hermanos, hermana Araceli, hermano Héctor, concluyamos con ustedes, hermanos. Adelante. ¿Están apagados con el micrófono? Vamos a ver si lo encienden y ahí concluimos. Hermana Araceli, hermano Sí, Héctor, ahí les oímos. Adelante. sí. Buenas noches, hermano. Le voy a dejar el tiempo a esto, ¿no? No, o sea, bueno. Solo una palabra, hermano. Solo para decirles buenas noches y respeto con el tiempo que se maneja, ¿sí? Amén. Sí, amén, amén. Yo quiero, aunque me tarde, yo quiero darles a conocer que el infierno es mencionado 167 veces en la Biblia. A veces se le llama Gehenna, Hades, el abismo, el castigo eterno, el Seol, el lago de fuego, y azufre, el lugar de tormento. Eso está en Proverbios 7:27, Lucas 8:31, Lucas 10:15, segunda Tesalonicenses 1:9, Mateo 25:41, Salmo 9:17, Apocalipsis 20:10 y Jeremías 3:31. No sé si me da tiempo a decir lo que yo tengo en mi... Adelante, hermana, sin pena, adelante, no se Muy preocupe. bien. Yo tengo algo que no sé cómo vayan a tomarlo, ¿va? Pero dice, Dios no es solamente amor. Cuando decimos que Dios es amor, hacemos eco a las escrituras. Sí, Dios es amor, lo dice en 1 Juan 4:8. Y también es misericordioso. Eso lo encontramos en Deuteronomios 4:31, Nehemías 9:31 y Salmo 86:15. Por amor, Dios trazó un plan para redimir a toda la humanidad. Y fue precisamente el amor de Dios lo que envió a su Hijo unigénito a pagar la deuda moral de todo el mundo. Y eso lo encontramos, como ya sabemos, en Juan 3:16. Pero ese mismo Dios que es amor también es justo. Una de las cualidades que más suele pasar por alto las personas acerca de Dios es que Dios es justo. Un Dios justo es contrario a un Dios corrupto o pecador. Y esa justicia de Dios apunta directamente a su santidad. Dios debe condenar el pecado. En Habacuc 1:13 dice, pero tú eres puro y no soportas ver la maldad. Normalmente cuando la gente dice que no entiende cómo un Dios de amor puede permitir que las personas vayan al infierno, obvian o desconocen que ese Dios de amor también debe de hacer justicia. Y lo encontramos en 1 Juan 4:16 y Hebreos 12:28-29, donde nos dice que Dios es amor, pero también es fuego consumidor, ¿verdad? Y solamente eso, porque le quería, tengo una lista de que quiénes son los que van al infierno, pero ya no da tiempo, ya no da tiempo y, ¿verdad? Pero cuéntenos un poquito de esa lista, hermana, que está Muy bien. interesante. ¿Quiénes estarán en el infierno? Las personas que se acreditaron el derecho
y escogieron estar ellas mismas por voluntad propia en el infierno. Los que no conocen a Dios ni obedecen el evangelio. Está en 2 Tesalonicenses 1, 8 y 9. El que no cree en el nombre del Hijo de Dios, Juan 3, 18. El que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, en Juan 3, 18. Quien no nazca, no, aquellos que no siguen a Jesús en Mateo 25, 41. Los que no tienen compasión de los demás, Mateo 25, 41 al 46. Los siervos malos y negligentes, Mateo 25, 14 al 30. Los que son inmorales, Apocalipsis 21, 8. Los que causan tropiezo y practican iniquidad, Mateo 13, 41. Los que andan según la carne, Gálatas 5, 19, 21. Los que promueven la falsa doctrina, Judas 8, 13. Los que no creen en el Señor, Marcos 16, 16 y Juan 8, 24. Los que rehúsan arrepentirse, Lucas 13, 3 al 5. Los que no tienen sus nombres en el libro de la vida, Apocalipsis 20, 15. Los que no se preparan, Mateo 25, 1 al 13. Los que siguen los pasos de Satanás y sus ángeles, Mateo 25, 41. Los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los que incurren en inmoralidad sexual, los hechiceros, los borrachos, los adúlteros, todos los mentirosos tendrán parte en el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis 21, 8. Dios les bendiga a cada uno. Bendiciones, Amén, mi pastor. hermana, amén. Y qué bendición, realmente, qué lista más poderosa y que Dios nos libre, que Dios nos libre de verdad de fallar, ¿verdad, hermanos? Porque creo que también a esa lista, hermana Araceli, hermano Héctor y hermanos todos, yo no sé si comparten conmigo, pero que Dios nos libre, ¿verdad? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, dice el Señor, ¿no? Y el que pues se crea que está bien, mire, que no caiga. Porque yo creo que a esa lista habría que agregarle muchos falsos profetas, muchos falsos predicadores, Hay muchos bastante charlatanes de hoy todavía. día que aprovechan el nombre de Cristo para hacer cualquier cosa y que Dios nos libre. Hermanos, Guerra, adelante, por favor. Bueno, la verdad es que lo que interesa en estas, ¿cómo se llaman? Conversatorios, es de que el tema quede bien claro, ¿verdad? Amén. Para que cuando usted lo edite y lo pueda ya trasladar a las redes, pues se entienda bien el mensaje. Y yo quería agregar, como nosotros hablamos con la palabra de Dios, que nos aclara pues que por amor, Amén. de tal manera amó Dios al mundo. No hizo acepción de personas, pero dice a todo aquel que en él cree. Pero yo Amén. quería agregar también en Romanos 5:8, que dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Entonces ese es el amor más grande, porque sabiendo Dios cómo éramos, cómo somos, de qué manera hemos vivido, Dios así de esa manera nos mandó a salvar, nos mandó a rescatar, nos mandó a que nosotros fuéramos salvados también, pero habría que creer en que realmente Jesucristo había sido enviado para buscar y salvar lo que se había perdido, como dice la palabra, ¿eh? Pero en primera de Juan 1, 7 al 8, voy a poner aquí, primera de Juan 1, 7 al 8, dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y la palabra no está en nosotros. Y dice en el capítulo 2, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Gloria a Dios. Y ahí está la salida, la salvación, de la manera como Dios nos quiere
librar de ir al infierno, porque Dios Gracias, es amor. hermanos, gracias, hermanos. Gracias. Concluyamos, hermano Osvaldo, hermano Sandy, por la hora. Adelante, hermanos. En sola manera de conclusión, quería acabar ahí decir, como hermana Karina dijo, ¿verdad? Que la pregunta estaba mala. Estaba Mal formulada. mal formulada, y también como lo han dicho hermana Araceli, hermano Sandy, todos. Pienso que la pregunta, según lo que hemos visto, sería si Dios es justo y Dios es fuego consumidor, ¿por qué no nos manda a todos de un solo al infierno y ya? Y la respuesta sería, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y él no quiere que ninguno se pierda, ¿verdad? Entonces creo que esa pregunta sería más... Buena conclusión. Buena conclusión, hermano Osvaldo. Hermano Sandy. Quería, de modo de conclusión también, citar un pasaje en Primera de Juan, versículo 7 al 13, de modo rápido. Este vino por testimonio. ¿Quién es este? Cristo. Para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. ¿Por quién fue hecho el mundo? Por el mundo, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermanos, ustedes están viendo qué clase de pasaje más poderoso es. Se dan cuenta que el mismo Cristo vino en forma de carne, en su infinita misericordia, para salvar toda la humanidad, y simplemente no lo rechazaron. Pocos fueron los que lo oyeron, ¿entienden? Y como el buen pastor, mis ovejas oyen mi voz. Bueno, ustedes saben, ¿entienden? Entonces, Dios me los bendiga, mis hermanos. Gracias, hermano Sandy. Gracias a todos por haber participado esta noche. Por cuestión de tiempo vamos a cortar, porque les dije que íbamos a hablar de las posturas, ¿no? Si es libre albedrío como los arminianos, o es predestinación como los calvinistas, o cómo se fragua todo esto. Pero bueno, otro día hablamos. Hermanos, hoy quiero decirles el tema de la próxima semana, el milenio. El milenio. Tratemos de ser un poquito más breves, todos más breves, para que nos dé tiempo a todos incluso de ir platicando y conversando, ¿no? El milenio. Más breves me refiero no más de 5 minutos, tal vez en su postura, en su posición, y después ya vamos a repreguntar o a reparticipar, ¿no? Bien, terminamos, llegamos a la conclusión. Padre bendito, gracias por esta noche preciosa que nos diste la oportunidad de estar aquí. Bendice hermano Héctor, hermana Araceli, hermano Osvaldo, hermana Karina, hermano Sandy, hermano Ernesto, hermano Abel, hermana Jessica, hermano Eduardo. Gracias, Señor, a todos los que nos has permitido conversar. ¿Por qué si Dios es amor envía a algunos al infierno? Y ya lo dijo hermano Osvaldo. ¿Por qué si Dios es justo no nos manda a todos al infierno? Esa sería la pregunta quizá formulada de mejor manera. Pero gracias porque hoy hemos aclarado este panorama. Bendice a los hermanos y amigos que van a ver este video y que sirva para edificación también del cuerpo de Cristo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga a todos, hermanos. Nos vemos el otro martes. Ya nos quedan solo 2. Adiós. Bye, bye. Bueno. Adiós, hermanos. Feliz noche. Adiós. Recording stopped. Thank you. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Te invitamos a conectarte con la palabra de Dios todos los días, a través de este canal, en esta red social. Si vives en Guatemala, te esperamos en nuestras reuniones semanales. Iglesia Bíblica de Guatemala. Predicamos la verdad de las Escrituras.